Ahí estamos grabando. Entonces, ya hemos visto y hemos resumido todos los conceptos de dinámica, ¿cierto? Las leyes de Newton, el principio fundamental, ¿cierto? Acción-reacción y ley de gravitación universal. Esta última les recuerdo que no va a ser evaluada, eh, por un tema que no lo hemos ejercitado y no es necesario. Luego vimos el diagrama de cuerpo libre, explicamos el nombre de algunas de las fuerzas más comunes: fuerza gravitacional, fuerza normal, ¿cierto? Vimos tres situaciones y quedamos en fuerza de fricción, ¿sí? Les escribí la semana pasada las ecuaciones, o sea, sí, las ecuaciones que describen cómo se determina la fuerza de rozamiento, ¿sí? Teníamos dos tipos de fuerza de rozamiento: estático y cinético, ¿sí? Entonces aquí vamos a complementar esta diapo que tengo aquí con lo siguiente, ¿ya? Cuando decimos estático, estamos indicando que la velocidad es igual a cero, ¿ya? 0 metros por segundo. O sea, el cuerpo no se está moviendo. ¿Qué va a implicar esto? Esto implica que si no se mueve, obviamente no hay aceleración, ¿ya? La aceleración también es cero. 0 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta situación que tenemos aquí, nos quedaría lo siguiente. En el eje Y, ¿cierto? Tenemos que la fuerza neta en el eje Y es igual a cero. ¿Por qué sabemos eso? Porque el cuerpo no se está moviendo en el eje vertical, ¿cierto? Entonces podemos decir que acá tenemos dos fuerzas. Tenemos la normal menos el peso hacia abajo. Y eso va a ser igual a cero. ¿Qué va a implicar esto? Esto implica que la normal es igual al peso. Y el peso es masa por gravedad, ¿ya? Entonces, en muchos casos les va a aparecer esto, chiquillas, que la normal y el peso son iguales. ¿En qué caso es siempre igual la normal y el peso? Cuando tengo una superficie horizontal. Eso es súper importante, ¿ya? En el eje X, sí, tranquila, ahí paso la asistencia otra vez. En el eje horizontal o en el eje X, la fuerza neta, ¿cierto? En el eje X va a ser igual, en este caso, como la velocidad es cero y la aceleración es cero, la fuerza neta va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces acá tenemos dos fuerzas aplicadas. La fuerza F, ¿cierto? Que no nos indican cuánto es, sino que me dicen que es F simplemente, menos la fuerza de roce. ¿Por qué menos? ¿Por qué me coloco menos fuerza de roce? En este caso, fuerza de roce estático. Porque está apuntando hacia la izquierda. Recuerden que en física, que sea negativo significa que apunta hacia la izquierda. Si es positivo, que apunta a la derecha. ¿Ya? Y esto va a ser igual a cero, ¿cierto? ¿Qué va a implicar esto? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de rozamiento estático. O bien también lo podemos escribir así. La fuerza aplicada va a ser igual al coeficiente de roce estático multiplicado por la normal, ¿ya? Esto de aquí también se puede escribir así, ¿vale? Eso es en el caso de que el cuerpo esté en reposo, ¿ya? Obviamente todo este análisis ustedes no lo deben hacer siempre, pero tienen que tener claridad que si lo hacen varias veces, lo repiten, lo van a recordar y no se van a equivocar, ¿ya? Eso. Luego tenemos la fuerza de roce cinético. Y acá hablamos de que el cuerpo está moviéndose. Y tenemos dos situaciones. La situación que tenemos acá es que la velocidad es constante, ¿ya? Constante, lo que implica que la aceleración es cero, ¿cierto? ¿Ya? Y se repite lo mismo que acá arriba, ¿ya? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que claro, ahora el cuerpo no está quieto, sino que se mueve con velocidad constante, ¿ya? Entonces, esta última ecuación que le mostré, ¿cierto?
esta de aquí, que la fuerza aplicada, esta F, es igual a la fuerza de roce estático, acá nos quedaría que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de roce cinético. ¿Ya? Eso es lo único que cambia. ¿De acuerdo? Multiplicado por la normal. Listo. Veamos el último caso y después atiendo todas sus dudas. ¿Vale? Vamos con la segunda situación de fuerza de roce cinético. En esta situación, la velocidad varía. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que la aceleración va a ser constante. ¿Sí? Entonces, aquí otra vez vamos a decir que en el eje Y, la fuerza neta en el eje Y es igual a cero, o sea, sí, igual a cero, porque en el eje Y se va a mover. La normal es igual a mg, ¿sí? En el eje X. Y aquí viene el cambio. Miren, la fuerza neta en el eje X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración constante que estoy mencionando acá. ¿Ya? Luego, la fuerza neta yo la puedo escribir simplemente masa por aceleración o indicar cuáles son las fuerzas, la diferencia, cuáles son las fuerzas aplicadas. ¿Ya? En este caso son dos fuerzas que se están aplicando. Primero la fuerza aplicada F, ¿cierto? Menos la fuerza de roce cinético. ¿Ya? Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Fíjense que en esta situación, acá esto, es distinto que esto. ¿Ya? Porque aquí estábamos asumiendo que la fuerza aplicada y la fuerza de roce se anulan entre sí, pues, y dan igual cero. Aquí dan masa por aceleración. ¿Ya? Eh, Eso, por ejemplo, si a nosotros nos dijeran lo siguiente, que este objeto se le está aplicando una fuerza de 50 newton, ejemplo, ¿ya? Y hay una fuerza de roce cinético, perdón, que es de 25 newton, ¿cierto? A mí podrían preguntar cuánto es la fuerza neta, ¿cierto? Entonces la fuerza neta es simplemente fuerza neta en el eje X es igual a masa por aceleración, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que se están aplicando? Son dos. 50 hacia la derecha menos 25 hacia la izquierda, ¿cierto? Eso va a ser igual masa por aceleración. O bien, esto de aquí, recordemos que es igual a fuerza neta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza neta? Finalmente, 25, 25 newton, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, porque los 50 le ganan a los 25. ¿Sí? Eso. Chiquillas, ¿alguien tiene alguna Tengo una pregunta? pregunta, tengo una pregunta. ¿Siempre te van a dar como los valores? ¿Como el Sí, 25 y el 50? sí, en muchos de los casos te lo entregan. Siempre en física te entregan todos los valores menos uno, ¿ya? Ya. O no te entregan dos valores, tienes que hacer un sistema de ecuaciones. Ahí vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿ya? Pero, profe, onda, esto lo vamos a ver también en los ejercicios que vamos a hacer después, ¿o no? Sí, pues. De Ah, hecho, ya, es que no sé si a todos les pasa, pero a mí se me hace más fácil cuando hago ejercicios de entender las cosas que con una explicación, de más, po. como la práctica, por así decirlo. Siempre es la mejor vía hacer un ejercicio y ver cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar al resultado correcto. Sí, pues por eso. No, pero eso es lo que pregunto, así vamos a hacer de ejercicios de esto después también. Pero hasta el momento, ¿se entiende este como desglose que se hace acá o no? Desglose del eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X. Porque esto Ujú, es como el identificar las fuerzas en los diferentes ejes y analizar la situación. ujú. Ya, voy a suponer que se entendió. Ya, vamos a ver. Igual hoy día vamos a tener un quizzes y ahí hay un ejercicio de rozamiento, así que se parece mucho al ejercicio que hicimos recién. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejercicio. Ah, no. No vamos a ver nada, un ejercicio. Esta es una gráfica. Esta es una gráfica, si se dan cuenta en los ejes,
En el eje vertical tenemos fuerza de roce y en el eje horizontal tenemos la fuerza aplicada. Entonces, partamos entendiendo el gráfico. Este punto de acá, ahí, está siguiendo. Ahí. Este punto de acá, si se dan cuenta, sería el 0 newton aplicado, ¿cierto? 0 newton fuerza de roce. O sea, claro, si no hay ninguna fuerza aplicada, no hay fuerza de roce, ¿cierto? Luego, si por ejemplo yo aplico una fuerza aquí de un valor, digamos, ejemplo, 10 newton, ¿cuánto va a ser la fuerza de roce estático? Va a ser igual a la fuerza aplicada, ¿cierto? 10 newton, ¿sí? Ahí me quedó horrible eso, pero da igual. Fíjense que aquí, claro, me dicen que mientras el cuerpo esté en reposo, ¿ya? Y esto es importante, mientras el cuerpo esté en reposo, si yo aumento la fuerza aplicada, por ejemplo, si yo marco aquí 50, aquí ¿cuánto va a ser? 50. Y aquí yo marco 80, aquí voy a marcar 80, ¿cierto? El cuerpo no se va a mover, y entonces la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de roce estático, hasta que llegue a este punto de acá. Y este punto de aquí es súper importante, que corresponde a este de aquí, ¿cierto? En donde la fuerza que yo aplico, que es igual a la fuerza de roce cinético, ¿ya? ¿Sí? Me va a indicar que el cuerpo se va a mover con velocidad constante, ¿vale? Y aquí viene un quiebre en cierta forma de la fuerza de roce cinético. Por ejemplo, si yo aplico esta fuerza, imaginemos que es 100 newton, ¿cuánto va a ser la fuerza de roce cinético ahora? Fíjense que va a ser mucho menor, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, va a ser 60 newton. Entonces, en este punto, el cuerpo ya se está moviendo con aceleración constante ahora, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros rompemos la fuerza de roce estático, aparece la fuerza de roce cinético, que me indica que el cuerpo ya se puede mover con aceleración, pero aún así hay una fuerza que se está oponiendo al movimiento, ¿ya? Miren, veamos un ejemplo. Primer ejemplo. Un mismo cuerpo de 100 newton de peso es sometido a dos fuerzas distintas en forma no simultánea, F1 de 20 newton y F2 de 35 newton. ¿Ya? Entonces tenemos dos situaciones. La primera situación, hay un cuerpo que se le aplica una fuerza de 20 newton y en la segunda situación, una fuerza de 35 newton. Es lo único que nos está indicando. En ninguna de las dos ocasiones el cuerpo se movió. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, el cuerpo está en reposo, permaneciendo en reposo sobre la superficie horizontal. O sea, la normal y el peso son iguales. Si la superficie áspera presenta un coeficiente de roce estático de 0,4, recuerden que este coeficiente de roce no tiene unidad de medida, entonces la fuerza de roce para los casos 1 y 2 son respectivamente. Ya, ahí quiero que ustedes vayan indicándome en el chat cuál creen que es la alternativa correcta. Y después lo vamos a hacer. Tienen un minuto para responder. Ya, por tincada, chiquillas, o porque ya lo hicieron, ¿cuál alternativa creen que es la correcta?
Así como en verdad, no sé. Por último, por pintar. Em, es que no había cachado muy bien como qué calcular, entonces como que solamente por así como atiné al 100 le resté el 20 y hago como otro 100 por así decirlo, le resté 35. Ok. Eso. Pero no sé si es bueno porque no sabía qué hacer muy bien con el 0,4. Entonces por eso. Ah, ya. Ok. ¿Alguien más? Hice lo mismo. ¿Y por qué restaron al 100? Ya está bien. Eh, bueno, ahí el 100 corresponde al peso del cuerpo, o sea, una fuerza que apunta hacia abajo. Ya, hagamos este ejercicio chiquillo. A ver, miren. Primero que todo, vamos a dibujar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. La primera fuerza es el peso hacia abajo, que es de 100 newton, aquí, y en este otro caso, aquí, ¿cierto? Aproximadamente. Luego tenemos una fuerza hacia arriba, que es la normal, que es este vector aquí, y que es este vector acá. ¿Ya? ¿Sí? Eso. Luego me indican lo siguiente. A ver. Diagrama de cuerpo libre para la situación 1. ¿Cierto? Tengo el eje vertical, el eje horizontal, eje Y, eje X, ¿cierto? Y tenemos que el cuerpo en el eje vertical hay una fuerza hacia abajo, que es el peso, una fuerza hacia arriba, que es la normal, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer siempre. Luego, en el eje horizontal hay una fuerza F1 aplicada. Entonces, aquí colocamos F1. Y como dice el enunciado no solamente son las letras chiquillas, o sea, perdón, los números, son también las palabras que indican acá. Por ejemplo, esta parte de aquí es importante, permaneciendo en reposo sobre la superficie horizontal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir reposo? Reposo quiere decir que si yo hago eje Y, ¿cierto? Y si digo eje X, ¿cierto? La fuerza neta en el eje Y es igual a 0, porque el cuerpo no se mueve verticalmente. Y Fnx, ¿cierto? Fuerza neta en el eje X, en este caso, como quedó en reposo, también es igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí, esta fuerza F1, que me indican cuánto es, ¿cierto? Tiene que ser suprimida o cancelada, ¿cierto? Por otra fuerza en sentido contrario, que sería la fuerza de Rosse en este caso. ¿Sí? Entonces, en el eje Y nos quedaría normal igual al peso, ¿cierto? Y en el eje X nos quedaría F1 igual a la fuerza de Rosse estático. ¿Sí? Listo, entonces fíjense acá, aquí la respuesta ya está dada. Porque, claro, la normal es igual al peso. Y el peso es 100, entonces la normal es 100. ¿Sí? Y luego en la segunda situación, o sea, perdón, en el eje X, ¿cierto? F1, ¿cuánto es? Es 20 newton. Entonces, si yo en vez de colocar F1 coloco 20 newton, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza de roce estático en la primera situación es 20 newton. O sea, aquí vamos a dibujar una fuerza en sentido contrario, que es de igual tamaño que esta flecha. Si esta flecha es 20, esta flecha también es 20. ¿Y qué va a ocurrir? Esas dos flechas se cancelan, entonces el cuerpo está en reposo. Entonces puede ser la A o la C, ¿cierto? Luego, si hacemos lo mismo, pero para la segunda situación, ¿cierto? Ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? En el eje Y, ¿cierto? La fuerza neta en el eje Y es igual a 0, la normal es igual al peso en esa misma situación, ¿cierto? En el eje X, la fuerza neta en el eje X va a ser igual a 0, porque el cuerpo está en reposo horizontalmente, porque eso dice el enunciado. Entonces, la fuerza 2 es igual a la fuerza de roce estático. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de roce estático
La segunda situación es 35. Entonces sería la alternativa correcta la A. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y para qué no dieron este 0,4? ¿Cierto? Miren, si a ustedes le dieron este valor de 0,4, que es el coeficiente de roce estático, ¿cierto? Yo con eso puedo obtener la fuerza de roce estático máxima, que sería básicamente el coeficiente de roce estático por la normal, ¿cierto? La fuerza de roce estático va a ser 0,4. ¿Y la normal cuánto es? La normal dijimos que es igual al peso, ¿cierto? En las dos situaciones. ¿Y a cuánto corresponde? A 100 newton. 100 newton. Aquí va 100. ¿Cuánto va a dar esto? Va a dar 40, ¿cierto? 40 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, F2 hubiese sido 45 newton, ¿cierto? Nosotros ya estamos rompiendo esta fuerza de roce estático, entonces me habrían tenido que dar el otro coeficiente de roce, el cinético, ¿ya? Eso. ¿Se entiende? ¿Me puede repetir lo último de nuevo? ¿Sí? Como nos dieron este 0,4 como roce estático, ¿cierto? Podemos decir que este es la máxima fuerza aplicada que le podemos aplicar al cuerpo, ¿cierto? Sí. Para que no, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, yo puedo ir aumentando de 0, 20, 30, 40, hasta 40, ¿cierto? Newton, y el cuerpo no se va a mover. Si aplico una fuerza superior a 40 newton, el cuerpo se comienza a mover con aceleración, ¿ya? Entonces, Ya entendí. ahí ya me deberían haber dado la otra fuerza de roce, o sea, el otro coeficiente de roce, el cinético, ¿ya? Cinético. Ya, ahora sí entiendo. Eso. Este es un tipo de ejercicio que les podría parecer, ¿ya? No sé si están escribiendo, puedo pasar al siguiente ejercicio, que ese sí es interesante. Espera un poquito ya. ¿Ya? Igual todo esto está siendo grabado, por si acaso. Ya, igual. Gracias. Entonces, sería la alternativa A. ¿Puede repetir lo que dijo? Sí, Ya no se le escuchó. La alternativa A es la correcta, eso. A ver. Pues, Pam, 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 pam. Ya, vamos a continuar. Dice, un niño lanza un autito de juguete con una rapidez inicial de 5 metros por segundo por un plano horizontal que presenta roce. Si el autito se detiene luego de 10 segundos, fíjense, aquí esta palabra es importante, se detiene. ¿Qué quiere decir eso? Acá me dan su rapidez inicial, que es 5. ¿Cuánto es su rapidez final? Si se detiene, 0, ¿cierto? Luego de 10 segundos. El coeficiente de roce cinético entre la superficie y el autito es, ya. Entonces aquí nos están preguntando lo siguiente, nos están preguntando cuánto es el coeficiente de roce cinético. Esta es la incógnita, ¿cierto? Para ello tenemos que plantear la situación. Primero, la situación es un plano horizontal, ¿cierto? Porque eso dice, un plano horizontal que presenta roce. Entonces, aquí vamos a dibujar esta parte de acá hasta aquí, no presenta roce, y esto que estoy dibujando ahora es una superficie con roce, ¿ya? Así se identifican las superficies con roce en física, ¿vale? Entonces, el autito aquí venía con una velocidad constante. O sea, aquí el auto venía básicamente moviéndose rápido, ¿sí? Moviéndose a 5 metros por segundo, ¿cierto? Luego, cuando el auto entra acá en esta zona, ¿cierto? Aparece una fuerza que se opone, que es una fuerza de roce, ¿cierto? Esta es la fuerza de roce cinético.
Sí, hoy esto es una R. Por si acaso. Ya, fuerza de roce cinético. Y el cuerpo finalmente se detiene. Entonces aquí vamos a dibujar el auto detenido. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto va a ser su velocidad? 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque dice aquí que se detiene. ¿Ya? Entonces esa es la situación. Diagrama de cuerpo libre para el autito. Diagrama de cuerpo libre para el autito. El eje vertical, ¿cierto? Dibujamos el eje horizontal. Este es el eje X, este es el eje Y. Listo. ¿Qué vamos a decir en el eje Y? Vamos a decir que el autito obviamente tiene una masa y una aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces hay un peso hacia abajo que es igual a masa por gravedad. Y hacia arriba hay una fuerza que es la normal, ¿cierto? Eso sería en el eje Y. Listo. Ahora, atención acá. Y aquí viene una pregunta, chiquillas, para ustedes. Si el auto ingresa en esta zona, ¿cuántas fuerzas hay? Hay una, hay dos, 2. dos. ¿Ya? ¿Por qué habrían dos? ¿Hay algo? Porque Ajá, dale. es la que como que va hacia allá y la otra como la que se opone. Ya, la que se opone va hacia la izquierda, ¿cierto? Y la vamos a dibujar acá. Que es la fuerza de roce cinético, ¿cierto? Ahora, tú me dijiste una que la tira para allá, pero fíjate que el autito venía con velocidad inicial, una rapidez inicial de 5 metros por segundo, ¿cierto? Y cuando ingresa acá, ya nadie la está empujando. ¿Hay una fuerza hacia la derecha o no? No. No, pues, ¿cierto? Porque como el auto venía con velocidad constante, ¿cierto? En esta zona donde no hay roce, alguien lo empujó obviamente antes, ¿ya? En este punto del cuerpo ya no está sometido a ninguna fuerza horizontal, pues acá. Pero cuando ingresa a esta zona, digamos que imaginemos que una alfombra, la alfombra le aplica una fuerza en contra de su movimiento para que se detenga, ¿sí? Entonces aquí solamente hay una fuerza en contra, que sería esto. Entonces esto no quedaría así, ¿sí? En el eje Y, nosotros vamos a decir, ¿cierto? En el eje Y vamos a decir que la fuerza neta en el eje Y es igual a 0. O sea, la normal es igual a mg, ¿cierto? Y en el eje X vamos a decir que la fuerza neta no es igual a 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí el cuerpo se frenó, ¿sí? Podemos decir que se desaceleró, ¿sí? Entonces aquí hay una aceleración en contra del autito. Entonces aquí vamos a colocar m menos aceleración. ¿Por qué? Porque claro, este cuerpo se está frenando. La velocidad era hacia la derecha, la aceleración en este caso es hacia la izquierda. Por eso aparece masa por aceleración negativa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fuerza neta? En este caso la fuerza neta es solamente una. Ahí la vemos aquí. Entonces la fuerza neta se llama fuerza de roce cinético. ¿Ya? Listo. Nuestra incógnita está aquí dentro. ¿Ya? Recordemos que la fuerza de roce cinético es coeficiente de roce cinético por normal, ¿cierto? Esto es recordar lo que vimos la clase pasada, ¿ya? En este caso la normal también la podemos escribir como masa por gravedad. Entonces por aquí lo vamos a escribir así, masa por gravedad. ¿Ya? Eso sería la fuerza de roce cinético. O sea, esto de aquí lo puedo colocar acá, ¿cierto? Aquí por si acaso se está multiplicando esto es una multiplicación. Ahí. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Reemplacemos eso, ¿ya? Vamos a reemplazar, en vez de escribir fuerza de roce cinético, vamos a escribir todo esto de aquí, ¿sí?
Entonces vamos a colocar coeficiente de roce cinético multiplicado por la masa, multiplicado por la gravedad, es igual a la masa del objeto, el autito, ¿cierto? Menos la aceleración a la cual fue sometido, ¿cierto? Ahora fíjense, ¿qué ocurre con la masa del autito? En ambos lados de la ecuación se encuentra, ¿cierto? Entonces se pueden cancelar. Esto se cancela con esto. Luego nos quedaría que el coeficiente de roce cinético multiplicado por la gravedad es igual a la aceleración que adquiere este objeto. Recordemos que es la aceleración. La aceleración, ustedes ya deben recordar, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre un tiempo determinado, ¿cierto? ¿Me entregan la rapidez final y inicial o no? Aquí estamos. La rapidez inicial es 5 y la rapidez final, ¿cuánto es? Se detiene. 0. Entonces podemos aplicar la aceleración acá. Pues entonces la aceleración va a ser igual a velocidad final, 0, ¿cierto? Velocidad inicial, 5. Tiempo en que se aplicó la aceleración, ¿cierto? 10 segundos. 10. Ahí me quedó feo el 10. Ahí. Listo, entonces la aceleración en este caso va a ser, ay, perdón, aquí me falta un signo negativo, acá, signo negativo ahí. Ahí sí. Entonces aquí nos va a dar la aceleración, ¿cierto? Que es negativa. Nos va a dar 5 partido en 10, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, si yo coloco esto aquí, así, este G, que estaba multiplicando a mi incógnita, pasa dividiendo. Esto de aquí, esta aceleración es 0,5, ¿cierto? Negativo. Entonces nos quedaría 0,5, esto es, ¿cierto? Esto, dividido en 10, lo cual se puede entender como 0,05, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿por qué ahí es dividido en 10 el 0,5? Por el tiempo que sale O aquí. sea, sí, pues, pero el 0, porque ahí en la aceleración da 0,5. ¿Por qué se divide abajo? Como más abajito ahí, más abajo, es por... ¿Y cómo se sabe eso? Porque mira, aquí habíamos escrito que la fuerza de roce cinético es coeficiente de roce cinético por normal, y la normal es igual a masa por aceleración de gravedad, y la aceleración de gravedad es 10, ¿cierto? ¿Siempre es 10? Siempre aquí. Entonces, fíjate que aquí las masas se cancelan, ¿cierto? Y nos queda aquí este G, y este G es igual a 10. Entonces este G pasa dividiendo acá. Ya. Claro. Entonces la Pero, alternativa es A. Díganme. ¿por qué como donde está X es negativo abajo? Acá. Sí, ahí. Porque fíjate que acá, cuando uno, esta es esta primera parte, hasta ahí, ¿cierto? Y esto hasta aquí, es el análisis. Uno dice, ya, la fuerza neta, ¿cierto? Es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ya. Después uno dice, ¿cuál es la fuerza neta? Y aquí uno puede decir, la fuerza neta son varias fuerzas aplicadas. Por ejemplo, la fuerza aplicada menos la fuerza de roce, etc. Pero en esta situación va a ser igual a la fuerza de roce nomás. ¿Sí? Porque es la única fuerza que se ve en el eje X. Ah, ya, ya. En el eje Y, por ejemplo, aquí nos saltamos ese paso, la fuerza neta, ¿cierto? Sería normal menos el peso igual a 0. Ya. ¿Cierto? Ajá, gracias. Ya, chicas. Listo. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. Avanzamos un poquito, pero espero que hayan entendido. ¿Ya? Voy a borrar todo. Igual está esto grabado, así que... ¡Pum! A ver. Yo lo que quiero ahora es... ¿Qué es lo que viene? Ah, la fuerza de tensión. ¿Ya? La fuerza de tensión es una fuerza súper entretenida y bueno, la próxima clase lo vamos a ver con mayor detalle y con más tiempo, obviamente. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el quizzes número 2.